Buenos días, como ya les dijeron, yo soy Nidia y les voy a presentar el trabajo titulado Reconstrucción paleoceanográfica del Golfo de Tehuantepec con base en el registro de diatomeas durante el Pleistoceno tardío al Holoceno. Y bueno, este trabajo lo hice en el laboratorio de palimnología, donde la doctora Margarita está a cargo. Bueno, primero les voy a dar una pequeña introducción de lo que es mi trabajo, los objetivos principales, la metodología que se siguió, los resultados y las conclusiones. Para empezar, el cuaternario abarca los últimos 2 millones de años, donde se han tenido diferentes oscilaciones de periodos glaciares e interglaciares. Y bueno, eso se han podido estudiar gracias a estudios isotópicos en las conchas de los foraminíferos, que nos dan como resultado valores positivos o negativos de un delta de oxígeno 18, donde los valores positivos, que son los de este lado, nos indican climas más fríos y está asociado con los periodos glaciares, mientras que los valores negativos, que son los de este lado, están asociados con climas más cálidos y con periodos interglaciares. Mi trabajo solo va a abarcar el final del estadio isotópico 2 y el principio, bueno, y todo el estadio isotópico 1. Podemos saber todo esto gracias a el estudio con bioindicadores, como pueden ser radiolarios, foraminíferos, coccolithofóridos, y en este caso serán las diatomeas. Bueno, ¿pero qué son las diatomeas? Las diatomeas son algas unicelulares compuestas por una cubierta de sílice opalino que se conoce como frústulo. Este frústulo está dividido en dos mitades que se llaman valvas. La valva más grande está sobrepuesta sobre la más pequeña. La más grande se llama epivalva, sobrepuesta sobre la más pequeña, que es una hipovalva, y están unidas por una estructura conocida como cíngulo. En esta imagen se puede ver las dos valvas y esta estructura es el cíngulo que las une. La característica principal de las diatomeas es que son resistentes a la degradación y se pueden conservar muy bien en el sedimento, lo que permite hacer este tipo de estudios. La reproducción de las diatomeas es preferentemente de manera sexual, donde se separan las valvas y forman un nuevo individuo. Es decir, cada valva forma una nueva hipovalva, generando una reducción cada vez que se reproduce. Este tipo de reproducción lleva a la diatomea a un tamaño extremadamente pequeño, que puede que llegue a su nivel más bajo de vitalidad y muera, o puede restituir su tamaño a través de la reproducción sexual. Recordando que las diatomeas, a pesar de que en cada reducción, que se reproducen, van reduciendo su tamaño, conservan el patrón de estrías y de ornamentación. El tipo de reproducción depende en gran medida de la disponibilidad de los nutrientes en la columna de agua, como del nitrógeno, el fósforo, el sílice y el fierro. La taxonomía de las diatomeas está basada principalmente en su morfología y se pueden dividir en dos grandes grupos. Las centrales, que su característica es que tienen una simetría radial hacia un punto, como se puede ver aquí y en esta diatomea. Y el otro grupo son las pennadas, que tienen una simetría bilateral. La clasificación que yo usé para este trabajo es la propuesta por Crawford y Mann, y él la divide en tres clases, que son las que pertenecen a la clase cocinodiscofisias, que son todas las centrales. La siguiente clase son fragilariofisias, que pertenecen a las pennadas, pero que solo tienen una estructura llamada esterno, que es una área hialina en medio de la valva. Y la última es la clase basilarioficia, donde igual es pennada, pero tiene una ranura conocida como rafe. Esta sería una basilarioficia y esta una fragilariophysia. Los objetivos principales de este estudio son realizar una interpretación paleoceanográfica en el Golfo de Tehuantepec durante el Pleistoceno tardío al Holoceno, y luego determinar los cambios de productividad que se dieron durante este periodo, y por último integrar los datos de las diatomeas con datos existentes de la misma zona de foraminíferos planctónicos y delta de oxígeno 18. Bueno, la zona de estudio es el Golfo de Tehuantepec y bueno, esta es una zona, bueno, el Golfo de Tehuantepec se localiza entre Chiapas y Oaxaca y es muy interesante debido a las condiciones climáticas que tiene. Se encuentra influenciado por vientos provenientes del norte que atraviesan a través de una depresión
que existe en la Sierra Madre del Sur, donde la Sierra Madre del Sur tiene 2.000 metros de altura y desciende hasta 200 metros aproximadamente. A esta depresión se le conoce como Paso Chivela o La Ventosa, que es por ahí por donde cruzan los vientos que vienen de Norteamérica y crean un tipo de embudo que hacen que las velocidades sean más fuertes, alrededor de 120 kilómetros por hora. El eje del viento que cruza aquí genera dos giros a sus lados, uno anticiclónico y otro ciclónico, además de que hace que la termoclina, su estabilidad se rompa y las aguas superficiales más profundas y frías florezcan a la superficie, traigan consigo nutrientes y por lo tanto un incremento en la productividad. Las imágenes de aquí arriba son condiciones de viento y las de aquí abajo son temperatura y corrientes superficiales. Como podemos ver, son imágenes de invierno y podemos ver aquí cuando atraviesan los vientos que vienen del norte y pasan aquí por el Golfo de Tehuantepec, se ve que hay un incremento en su velocidad, igual de esta manera. Y se puede correlacionar con la temperatura que se ve aquí. Este color es como temperaturas más bajas de lo que hay a su alrededor. Entonces, cuando pasan estos vientos, lo que hacen es disminuir la temperatura por esta mezcla turbulenta. Durante el invierno, las corrientes que están presentes son la corriente norecuatorial y surecuatorial. En contraste, para el verano, se puede ver que aquí ya no está la influencia de los vientos del norte. Más bien estaría influenciada por los vientos alisios o inclusive por huracanes que también generan mezcla, pero no con la misma intensidad que los tehuanos. Y aquí podemos ver que hay una mayor temperatura que en invierno. Las corrientes que influencian durante esta época son la contracorriente norecuatorial y, esta la surecuatorial, pero en menor medida. Este es como resumen de la temperatura superficial, donde aquí se puede ver que durante el invierno la temperatura baja, mientras que en verano se mantiene como con temperaturas más altas o estratificado. Y esta es una imagen de clorofila donde se correlaciona con la imagen anterior, que también en esta época hay un incremento de clorofila y por lo tanto de productividad. La metodología que se siguió fue la colecta del núcleo, el procesamiento de las muestras en el laboratorio y por último el análisis de datos. La colecta del núcleo se hizo en junio del 2000 en la campaña oceanográfica NEMO 3 a cargo de la Universidad del Estado de Oregón. Y este núcleo nos fue proporcionado a nuestro laboratorio gracias a la doctora Mary Machain del Instituto de Limnología. Y debido a que la parte superficial del núcleo o la cima no la teníamos, lo que decidimos hacer es hacer un estudio de dos muestras superficiales que están cercanas al núcleo, que es para ver las condiciones actuales. Mi núcleo mide 14 metros, medía 14 metros y se tomaron muestras cada 20 centímetros y luego las procesamos con ácido clorhídrico al 10% y con peróxido de hidrógeno para quitarle carbonatos y materia orgánica. Posteriormente le quitamos las condiciones ácidas a la solución y las montamos y por último las pasamos a analizar con un microscopio óptico. Para los conteos hicieron un conteo mínimo de 300 valvas por muestra y cuando la abundancia era muy pequeña de las diatomeas se decidió solo contar 100 valvas por muestra siguiendo este criterio, donde tenían que tener más del 50% de la valva para poderla considerar como uno o tener una característica distintiva de la especie para poderla identificar. Y en el análisis de diatomeas lo que hicimos fue calcular la abundancia absoluta y relativa de las especies, donde la abundancia relativa lo que hicimos fue eliminar quitar a la especie abundante para que no sobreestimara la presencia de las otras especies. Y se hizo un análisis de correspondencia sin tendencia para ver las asociaciones de las diatomeas a lo largo del núcleo. Después se hizo un análisis de cúmulos estratigráficamente constreñido
para que nos separara las diatomeas de acuerdo a su abundancia en la columna, y por último el cálculo del biovolumen. Este cálculo de biovolumen solo lo hicimos con 2 especies que eran las dominantes en el núcleo, y lo que se hizo es tomar medidas de 10 valvas de cada especie en cada tramo donde la abundancia tenía un cambio abrupto, y sacamos el promedio de cada tramo del volumen de las especies y lo multiplicamos por la concentración total de cada especie para que así nos diera el biovolumen de cada una y representar su biomasa. En la parte de resultados se obtuvo un modelo de edad-profundidad para ver cuál era la edad del núcleo, y se obtuvo que la parte inferior del núcleo alcanzaba 23.400 años antes del presente, mientras que la cima alcanzaba alrededor de 2.000 años antes del presente. La tasa de sedimentación para este núcleo fue de 0.03 a 0.09 centímetros por año. Y la curva de oxígeno 18 que se utilizó en este núcleo, lo que nos da como resultado, bueno, estos son hacia acá valores positivos y hacia acá negativos, y a partir de 900 metros hacia abajo podemos ver los valores más altos de oxígeno 18 asociados con el estadio isotópico 2, que son condiciones de climas más fríos, mientras que la parte superior, el resto, está asociado con el estadio isotópico 1, que son climas más cálidos. Y bueno, de acuerdo al modelo de edad, podemos ver que la transición entre los estadios isotópicos va de 15.000 a 11.000 años. De los 71 taxones que encontramos en todo el registro, solo se decidieron graficar 16 debido a que estos tenían la mayor abundancia, alrededor del 75%, y eran las más representativas. En esa parte se puede ver que es la edad en años antes del presente, y la última es profundidad en centímetros del núcleo. Estas dos son las muestras superficiales que les dije que habíamos tomado para ver las condiciones actuales, y la parte de aquí arriba quiere decir que separamos a las diatomeas en 3 grupos principales de acuerdo a sus afinidades ecológicas. Las primeras son diatomeas con afinidades ecológicas hacia aguas frías. Las siguientes son cosmopolitas, que quiere decir que estaban asociadas al litoral, pero las encontramos en la secuencia estratigráfica gracias a que fueron arrastradas por el viento. Y las últimas son diatomeas con afinidades cálidas. Esta parte de aquí es la concentración total de las diatomeas. Bueno, este no se ve muy bien, pero ese es el análisis de cúmulos, que lo que nos hizo es separar a las diatomeas en 3 grandes zonas. Y bueno, este es el del oxígeno. Lo que se puede ver aquí en general es que la base del núcleo tiene mucho menor abundancia que lo que se tiene en la cima, y tenemos 2 especies importantes que les había dicho, Aspetia nodulífera y Talacionema, donde Talacionema tiene su mayor abundancia en la parte, digamos, del Holoceno, mientras que Aspetia en la parte del último máximo glacial. Al comparar los resultados de foraminíferos planctónicos en el mismo núcleo por la doctora Elsa Arellano y compararlo con mis diatomeas, pudimos ver que existen asociaciones entre ellos. La primera es que el foraminífero Neoquadrina duthertrei y Aspetia nodulífera tienen una distribución más o menos similar, pero teniendo su mayor abundancia en la última parte del núcleo, donde estas 2 especies tienen las mismas afinidades hacia aguas cálidas. Después, el foraminífero Globigerina buloides y la diatomea Talacionema también tienen la misma distribución, pero en la parte superior del núcleo, teniendo afinidades ecológicas hacia aguas más frías y aguas mezcladas. Mientras que el foraminífero Globigerina glutinata lo encontramos como en la zona de transición, pero también indica condiciones de aguas mezcladas. En el análisis de DCA lo que nos calcula son desviaciones estándar, donde nos separa las diatomeas de acuerdo a las asociaciones que puede haber entre ellas. En esta parte podemos ver que están las muestras más profundas asociadas a la diatomea Aspetia nodulífera, mientras que en esta parte están las muestras más superficiales asociadas a Neodelphines pelágica y Talacionema, que son especies cosmopolitas. Y bueno, entre estas dos existe una diferencia de
de 2 unidades, lo que nos indica que existe un recambio de especies. En general, lo que se puede ver es que las muestras más profundas asociadas a ambientes cálidos se encuentran en la parte como del último máximo glaciar, luego vienen las muestras intermedias, que son las de transición, y por último las más superficiales. Para el cálculo de biovolumen, bueno, estas son mis 2 especies, y esto lo hicimos para ver, o sea, no solo quedarnos con la parte de cuánta abundancia tenía cada una, sino más bien su contribución en biomasa a lo largo del núcleo. Y lo que se pudo ver es que Thalassionema siempre fue la especie más dominante en todo el núcleo, pero es una especie, digamos, relativamente más pequeña que Aspetia. Entonces, como son muchas, pero son muy chiquitas, igual y queríamos ver si Thalassionema son poquitas, pero son muy grandes, cuál de las dos tenía mayor contribución de biomasa. Entonces, lo que se encontró fue que en la parte superior, Thalassionema efectivamente tiene un mayor incremento de biomasa, pero Aspetia nodulífera en la última parte del núcleo, que es donde tiene su mayor abundancia, tiene mayor contribución de biomasa a pesar de que esta fuera más dominante que esta. Entonces, esto nos indica que, pues que no solo hay que hacer así como la abundancia, siempre hay que rectificar cuál tuvo más impacto, digamos. Y después hicimos el biovolumen total, sumando el biovolumen de Thalassionema y el de Aspetia nodulífera, y obtuvimos esta distribución donde efectivamente en la última parte del núcleo se tiene la mayor contribución de biomasa debido a la presencia de Aspetia nodulífera, y digamos que como en el Holoceno medio también existe una gran aportación de biomasa, pero por las 2 especies. Bueno, ya pasamos a la parte de reconstrucción paleoceanográfica, y bueno, este es el último máximo glaciar, que va de 23.400 a 16.800 años antes del presente. Y lo que se puede ver aquí, en primera, es que la concentración de abundancias total es la más baja en todo el núcleo, pero la presencia de Aspetia nodulífera y del foraminífero Nobloquadrina duthertrei tienen, digamos, la misma distribución aquí, y como ya les había dicho, son de especies con afinidades hacia aguas cálidas, lo que nos diría que tal vez en esta última parte el agua se encontraba estratificada, pero la asociación de estas dos junto con Thalassionema y Fragilariopsis doliolus, que son de ambientes, digamos, más fríos y de mezcla, nos pueden indicar que en algún momento del último máximo glaciar también había eventos como de mezcla o de incursión de aguas frías. Y bueno, eso está asociado con el delta de oxígeno 18, donde tuvo los valores más altos y se relaciona justo con esta parte, con el estadio isotópico 2. Para explicar esto, lo que queremos ver es que, bueno, lo que se ve es que la capa de hielo que estaba en Norteamérica llamada Laurentide, en este periodo tenía un espesor de alrededor de 3 kilómetros. Entonces, eso hacía que las masas de viento se vieran bloqueadas y, bueno, la intensidad del viento que llegaba al Golfo de Tehuantepec fuera mucho menor, lo que concuerda con lo que las diatomeas nos están arrojando. Aparte de esto, como durante esta época las masas de agua se estaban congelando, bueno, estaban congeladas, esto hizo que hubiera una reducción en el nivel del mar y hubiera una extensión de la superficie continental del Golfo de alrededor de 220 a 350 kilómetros. Esto tiene como resultado que la acción del viento sobre el Golfo de Tehuantepec tenga un radio de 100 kilómetros, mientras que actualmente ese radio es de 200 a 300 kilómetros, que es mucho mayor que en el último máximo glaciar. Y bueno, se sabe que las condiciones del Niño actualmente lo que hacen es que la termoclina se hunda y cree condiciones más cálidas en el océano. Es por eso que estamos sugiriendo que en el último máximo glacial tal vez existían condiciones del Niño. Y para ver por qué había esa abundancia de diatomeas en ese último, bueno, en este periodo, si se encontraba estratificada el agua, digamos, lo que se ha visto es que existió una fertilización del mar por fierro en la parte de Centroamérica, y esto crea que haya mayores nutrientes.
Entonces, la incursión de nutrientes hacia el Golfo de Tehuantepec se cree que fue gracias a la corriente costera de Costa Rica, que lleva los nutrientes que había en Centroamérica hacia el Golfo de Tehuantepec, creando así que hubiera la presencia de estas diatomeas que les presenté. Para la deglaciación, que abarca de 16.800 a 12.300 años del presente, lo que se tiene, bueno, es esta parte de aquí, es la menor contribución de biomasa que se tiene a lo largo del núcleo y también está asociado a esta baja abundancia en la primera parte, pero como que empieza a aumentar al final de esta transición. También se puede notar que Aspetia nodulífera baja su abundancia bruscamente y, bueno, este periodo tiene las asociaciones de diatomeas con cosmopolitas y el foraminífero Globigerina glutinata, que ambas asociaciones son de condiciones de mezcla. Y esto está asociado con una disminución del delta de oxígeno 18, indicando que hubo un aumento en temperatura. Para esto lo que se tiene es que la capa de hielo Laurentide empezó a derretirse y permitió que pasaran con mayor intensidad los vientos del norte y por lo tanto incrementara la intensidad del viento en el Golfo de Tehuantepec. Y bueno, esto lo que causaría a su vez es mayor mezcla y bueno, es por eso que empieza a verse un aumento en la abundancia, porque empieza a haber como mayores nutrientes en esta zona. Por último, tenemos la parte del Holoceno, el cual lo dividimos en dos zonas, que es el Holoceno temprano y el Holoceno tardío. Lo que se puede observar aquí es que principalmente un gran aumento de talacionema y también un aumento en la abundancia total de las diatomeas. Aquí la asociación es que, bueno, la división principal es que desaparece casi totalmente Aspetia nodulífera y solo encontramos asociaciones que nos indican condiciones de mezcla, al igual que el foraminífero Globigerina buloides. Y bueno, esta transición del Holoceno tardío, donde las temperaturas incrementan. Lo que se tiene para el Holoceno temprano, que va de 12.300 a 4.800 años antes del presente, es la persistencia de mezcla durante más tiempo sobre el Golfo de Tehuantepec, debido a que los vientos del norte ya no se encontraban bloqueados por esta capa de hielo. Y bueno, esto obviamente hizo que incrementara la productividad de las diatomeas en la zona rápidamente, mientras que en el Holoceno tardío, que va de 4.800 a 2.000 años, se ve un gran incremento en la temperatura. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que a pesar de que el agua superficial estaba más cálida que en el último máximo glacial, aquí existe una gran productividad debido a la acción de los vientos tehuanos que se pueden acercar hacia las condiciones actuales. Y bueno, para las conclusiones lo que obtuvimos distinguimos tres zonas o tres eventos paleoceanográficos principales. El último máximo glacial, que está determinado por los valores más altos del delta de oxígeno 18 y por las asociaciones de Aspetia nodulífera y Nobloquadrina duterte, los cuales indican condiciones cálidas en el mar y de estratificación, lo que a su vez corresponde que tal vez existía condiciones del Niño en esta temporada. Y bueno, esto coincide con las bajas acción del viento sobre el Golfo de Tehuantepec. Y bueno, lo que les había mencionado, la mayor contribución de biomasa se obtuvo durante este periodo, tal vez gracias al aporte de la incursión de la corriente costera de Costa Rica, que traían nutrientes. Luego tenemos la deglaciación, donde los valores del delta de oxígeno 18 varían, indicando una transición entre el estadio isotópico 1 y el estadio isotópico 2, y está relacionado con diatomeas cosmopolitas, indicadoras de mezcla, al igual que el foraminífero Globigerina glutinata. Y bueno, esta mezcla está asociada a la acción de los tehuanos al aumento de la intensidad de los tehuanos debido al deshielo de la capa de hielo. Y por último, el Holoceno, que va de 12.300 a 2.000 años antes del presente,
en los cuales tenemos los valores mínimos del delta de oxígeno 18, indicando climas más cálidos y marcando una abundancia de las especies, principalmente de Thalassionema y Fragilariopsis. Y lo que se tiene aquí es que pues es cuando se tiene su mayor intensidad de los vientos tehuanos sobre el Golfo de Tehuantepec, y esto es lo que crea una gran productividad, además de que se ha visto que también no solo los tehuanos están sobre el Golfo de Tehuantepec, sino también los vientos alisios, debido a que la zona de convergencia intertropical se encuentra se encuentra desplazada más hacia el norte, y esto permite estas condiciones.